Biblias y toda clase de libros de referencia. Un mundo fascinante aquí en este su canal, Biblia versus Religión. Acompáñenos. Ha comenzado. 8 versiones de la Biblia en 2 tomos. Hoy me complace hablarles de la Octapla, la cual tiene 8 traducciones desde el siglo XVI hasta la Reina Valera 1960 del siglo XX. Para ser más exactos, desde 1543 a 1960. En inglés se había publicado una Octapla con las versiones clásicas en este idioma. La edición española está en 2 tomos. El primero abarca los Evangelios, mientras que el segundo tomo tiene desde Hechos hasta Apocalipsis. El primer tomo nos ofrece una panorámica de las versiones antiguas. Debo decir que es una obra protestante, aunque para sorpresa mía contiene la versión católica de Sío, que es muy difícil de conseguir, además de costosa. En la introducción nos recuerda, en el Concilio de Valencia en 1229 después de Cristo, puso la Biblia en la lista de libros prohibidos. Dijeron: nosotros prohibimos también a los laicos tener libros de los antiguos y Nuevos Testamentos. En la página 21, para señalar las Biblias seleccionadas, se usó el catálogo histórico de las ediciones impresas de las Sagradas Escrituras, un compilado de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Aquí tendrá un panorama breve de las versiones utilizadas por esta Octapla, comenzando por el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, seguido del Nuevo Testamento traducido del original griego en romance castellano, y es la segunda edición de 1556 del Nuevo Testamento traducido por Juan de Pineda. Después tenemos la famosa Biblia del Oso o versión de Casiodoro de Reina en 1569, seguido la revisión que hace Cipriano de Valera de 1602, más tarde conocida como Biblia de Cántaro o simplemente versión Valera. Después hallaremos la Biblia de Sío de San Miguel, traducida de la Vulgata latina. En 1793 fue la primera Biblia autorizada por la Iglesia en lengua castellana. Luego nos trae otra sorpresa, y es la versión de Cipriano de Valera, revisada y corregida en 1865, otra obra bastante cara en mercados como Amazon o eBay. Además del texto y los cambios con respecto a la versión de 1602 y 1569, esta Biblia elimina los apócrifos que originalmente tenía la traducción de Reina y la revisión de Valera. Esta obra comenzó en 1861 y culminó en 1865. Los eruditos fueron Henry Barrington Pratt y Ángel Herreros de Mora. Pratt luego se convirtió en el primer revisor de la versión moderna de la Biblia en español, publicada por primera vez en 1893. Ahora comparemos las diversas traducciones antiguas usando el texto de Tito 2:13, pasaje muy discutido por teólogos y eruditos. Tito 2:13. Encinas y Pineda hacen una distinción entre Dios y Jesucristo. Traducen: de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero en poco más de una década, Casiodoro de Reina traducía: del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, y muchas de las traducciones que le sucedieron continuaron con esta traducción en apoyo a la doctrina de la Trinidad. La Reina Valera de 1995 de estudio, al igual que la versión popular Dios habla hoy, advierten que algunos traducen el gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Algo que me preocupaba a la hora de adquirir esta obra es que estuvieran las versiones más antiguas corregidas para hacerlas más digeribles al lector moderno. El problema es que dejaríamos de tener el texto original en estas versiones tal como se publicaron en su día. Esto no ocurre. El castellano es el mismo del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Hagamos una breve comparación.
Aquí tenemos una copia facsímil de la Biblia del Oso. Busquemos Juan 17:3 y vean en pantalla ambas obras. Ahora veamos el mismo texto en la versión católica de SIO. Como pueden ver, hasta los monosílabos están acentuados. Por último, comparemos con la Valera de 1865. Esta es una edición impresa en 1912 por la Sociedad Bíblica Americana. Para los estudiosos y amantes de los clásicos, esta es una obra sin lugar a dudas genial y de mucha utilidad. ¿Eres cristiano y tienes una biblioteca? ¿Sabes cómo aprovecharla? ¿Qué libros puedes incorporar en ella? ¿Conoces las obras que has adquirido? ¿Sabes qué Biblias son caras o difíciles de conseguir? No se pierda esta serie donde les mostraré desde mi biblioteca cómo aprovechar mejor su biblioteca. Esto es Biblia versus Religión.